gracias. Acá está nuestro buen amigo Rodrigo Lozano para poder hablar de algunos temas, entre ellos el tema de la Asamblea Nacional, algunos temas. Bienvenido, abogado Rodrigo. ¿Cómo están los amigos de Radio Coqueta? Gracias por invitarnos siempre aquí a este espacio que realmente es un espacio democrático acá en la provincia del Oro. Yo creo que hay muchos temas que conversar, lo que ha sucedido, lo que podría suceder aquí. Gracias por la invitación. Asamblea Nacional dividido. Sí, al mejor postor se venden. No es que hay que venderse, se venden. Comienzan a seguir manejándose los chilines, los verdes, y el poder. Verdes, chilines, poder, y comienzan a darle la espalda a la Revolución Ciudadana algunos. Yo he estado últimamente reflexionando sobre el tema político. ¿Ya? Nos han hecho creer que la política es correísmo, anticorreísmo, y yo creo que hay que ir entendiendo un poco más amplio. No, obviamente. La política que me gusta analizar ahora es la política de los políticos frente a la ciudadanía. ¿Cuánto de esto que sucede en el campo político es útil para la ciudadanía? O sea, está bien hacer el análisis, ¿no?, de lo que pasa en la Asamblea Nacional, la prepotencia del poder, el abuso del poder, que siempre ha existido, dicho sea de paso. Pero yo creo que ahora estamos viendo unas cosas como más extremas. ¿Cuánto de eso sirve al pueblo ecuatoriano? ¿Cuánto de eso es útil para la ciudadanía? Absolutamente nada, ni para nada, ¿no? Así que yo creo que lo que está haciendo el señor Daniel Noboa y su grupo de poder, yo creo que es algo bastante nefasto en el sentido de que abusa del poder a tal punto que no le ha dado, yo no sé si creo que ya le dieron alguna vez la palabra, pero han pasado varias sesiones de la Asamblea y a la Revolución Ciudadana, que representa un importante sector del país, que por no decirle casi el 50%, es la fuerza más votada en la Asamblea Nacional, y no darle la palabra a una fuerza política, generar con tal arrogancia ellos decidir a quién eligen en las comisiones sin preguntarles, oiga, ¿usted qué comisión le gustaría participar? Entonces yo creo que ha habido un abuso de poder, hay un insulto a la dignidad de la gente. Como lo hubo en la época del correísmo. Yo creo que sí hubo esos temas en la época del correísmo, pero yo no vi nunca que en 3 sesiones el correísmo no le haya dado la palabra a la oposición. No he visto no recuerdo yo que esto haya sucedido en el tiempo del correísmo, que seguramente hubieron los abusos, seguramente, pero no llegó a esos extremos ni a esos niveles de arrogancia. Yo creo que el poder siempre abusa, pero yo creo que el nivel de poder y la arrogancia que ha demostrado el gobierno del señor Daniel Noboa con todo esto, y lo otro que has dicho, Guacho, a mí me parece que es muy interesante analizar la calidad ética y moral de ciertos políticos. 6 Pachacuti, que se supone son de izquierda, que se supone están en contra de las políticas del señor Daniel Noboa, y sin embargo se han ido de manera tan fácil, ¿no?, a venderse. 6 de 9 Pachacuti, un social cristiano, una correísta, y ahí ya preocupa un poco el tema. Por eso digo que hay que entender desde la ciudadanía y desde las reformas que debería hacer para que la política responda no a los intereses de los bolsillos de los políticos, sino que responda realmente a la angustia y a las necesidades gravísimas que tenemos los ecuatorianos, como el tema de la seguridad, el problema que tenemos en derecho a la salud. Pues esa es la política, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad de los ecuatorianos, lo cual nuestra clase política en general ya no responde a eso. Responde, si ves que ya no va respondiendo a lo que la gente necesita, y lo que va respondiendo es más bien todo lo contrario, simplemente va respondiendo a lo que tú has dicho, ¿no? A los chilines, a ver cuánto me das y dígame qué tengo que hacer. De una. Entonces yo creo que ese tema tenemos que ir analizando, entendiendo a la ciudadanía, decir, cuidado con caernos en el cuento de ponernos del lado de unos o de otros, cuando ni los unos ni los otros. Yo creo que el correísmo tiene una fuerza política importante,
pero no significa que sean los salvadores de la patria. Peor aún, en estas condiciones que están, esperemos que ellos aprendan a hacer una oposición verdadera, que ellos aprendan realmente a defender los derechos de la gente. Yo creo que hay muy buenos asambleístas. Me gustó la postura de no haberse ido a la Asamblea Nacional el día de porque yo también considero, igual que ellos, no porque sea correísta, pero yo creo que hechos hay. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa es un gobierno ilegítimo, por todo lo que hizo. Ilegítimo, también te vas a inventar lo de las plumas, entonces. No, yo no sé si el día de las elecciones, pero Daniel Noboa está ahí porque hizo trampa. ¿Trampa No, de qué? sí. Empezó descalificando la candidatura de Jean Topic, que inició con 8 puntos de entrada. Ese. Ya, Más entonces, sinvergüenza que los sinvergüenzas. Ya, no, pero es que no lo votan por sinvergüenza, lo votan es porque le estaba quitando los votos a Daniel Noboa. Jean Topic entraba a la palestra política, Daniel Noboa es muy posible que no sería presidente, es decir, hizo trampa, y luego comprando al Consejo Nacional Electoral, comprando al Tribunal Contencioso Electoral, no pidiendo permiso para hacer campaña cuando la ley le obliga, discúlpeme. Pero se enterró solito ya Jean Topic. No, a Jean Topic le entierran. A Jean Topic le hubiera sido que le hubieran dejado ser candidato y no tenía los votos listos. La ciudadanía le dice no, pero acá Jean Topic no es candidato. Por acá nos dice un buen amigo, con el correísmo no nos podíamos expresar, sino pregúntale a la gordita horrorosa, dice, 7 de la mañana. Sí, yo creo que eso digo, o sea, para mí es ir saliendo del tema. Yo no estoy santificando al correísmo, estoy viendo los hechos. Es más, yo digo que la política, después del correísmo, los que han ganado, ganaron haciendo trampa. Usted nombró un movimiento de izquierda. Yo creo que en realidad la esencia de Pachacuti no es de izquierda, o por lo menos de sus dirigentes no lo es, porque siempre han estado al mejor postor. Todos. Siempre han estado al mejor postor. Yo recuerdo en el tiempo del Corcho Cordero, le hicieron barbaridades pues a los asambleístas de oposición. No podían decir nada. Y ahora nos asombra. Alberto Acosta, esto mucha gente no lo recuerda. Allá por el año 1995 fue uno de los mentalizadores justamente de Pachacuti, y después ya sabemos en las manos que ha quedado. Ese es mi punto de vista. El tema de las particularidades, las acciones personales en política son bastante discutibles, pero no necesariamente significa que esa es la política en términos generales. Yo lo que he dicho estamos diciendo que está bien. Yo lo que digo es que la política debería superarse de la dialéctica entre correísmo y anticorreísmo, o de juzgar las particularidades. Yo creo que la política debe empezar ya a entenderse, y nosotros que hacemos opinión entre la disputa que existe entre lo que pasa con la ciudadanía y lo que hacen los políticos, independientemente, o sea, a mí en este momento me vale un rábano, perdona el término, me vale un rábano de dónde venga. El problema es que la gente está sufriendo lo que está sufriendo, los derechos de la gente se van cada vez menoscabando, y nosotros nos discutimos a ver quién fue correísmo o anticorreísmo. ¿Cuáles derechos, por ejemplo? Yo creo que hay que superar. ¿Cuáles derechos, por ejemplo? Perdón. ¿Cuáles derechos? Por ejemplo, el derecho a la seguridad, que está en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la salud. ¿Cómo desde hace 8 años se ha venido menoscabando? ¿Cuántos hospitales se han hecho para la gente en los últimos 8 años? ¿Cuántos colegios, cuántas escuelas se han hecho en los últimos 8 años? Entonces, eso que a la gente le interesa, que a la gente lo necesita, y sin embargo, el nivel de criminalidad que ha desarrollado en el país. ¿Y qué ha pasado con todo eso? Que el Estado como estructura, porque se supone que el Estado es el ente cohesionador y garantizador de los derechos, porque ¿para qué está el Estado? No está para otra cosa más que para garantizar derechos y bienestar a la gente. Y entonces debemos analizar qué está haciendo el Estado desde los últimos 8 años, y ahí tenemos que remitirnos a los datos. Lo otro es dimes y diretes, derechos a la salud, derechos a la educación. ¿Qué ha pasado en los últimos 8 años? Las estadísticas son determinantes. Por supuesto. Nosotros no estamos diciendo, prácticamente Washington, tú das a entender que está bien que roben, pero que hagan. A ver, no, O sea, es eso es lo que que está no, diciendo, es que no me saque, porque ese es el tema. Nos vamos al terremoto, nos vamos. ¿Qué pasó? Ese es el ¿Qué pasó en tema. Manaví? A ver, ese es el tema a veces de hablar eso en términos, yo diría, hasta politiqueros. ¿Por qué? Querer justificar
que se construya una escuela y decir, no, pero es que robó porque hizo la escuela, pero robó. Eso significa que lo que hizo la escuela es correcto. No y sé. si robó, hay que combatir la corrupción. Pero que se haga una escuela para la gente es correcto. Le voy a hacer un acuerdo. Yo creo que, como dice, en la época del correísmo estaba Glass, ¿sí? Bueno, él fue ministro fue ministro de sectores estratégicos, ¿cierto? Ya. Cuando él estaba a cargo también del Internet, para poner a las escuelas y colegios, ¿sí?, fiscales. Pero se firmaron contratos, y con quien firmaron contratos fue con Telconet, con Jan Topic en esa época. Sí, claro. Sí, firmaron contratos. ¿Y eso lo tienen hasta ahora? Nunca llegaba el Internet a las escuelas y colegios, no llegaba. Y llegaba a unas empresas privadas que crearon en esa época el correísmo. Crearon particularmente, ¿desde cuándo fueron empresarios? Entonces, claro, son empresarios, pero gracias al correísmo. ¿Gracias a dónde? ¿Gracias a qué? O sea... Pero está malo que sean empresarios. Pero que sean empresarios sin robar, pues. O sea, y yo creo, claro, sí. A ver, yo creo que hay que separar, querer justificar, o sea, querer decir, a ver, que antes del correísmo obviamente estaba evolucionando el tema del Internet. En el correísmo, de la manera que se haya hecho, se hizo la instalación, se hizo el avance tecnológico que era necesario para el país. Ahora, eso es correcto, por supuesto que es correcto implementar. Ahora, que dentro de eso, ¿cómo debe hacerse? Yo también soy muy creyente de que las cosas los servicios públicos deben manejarse desde el área pública. Y yo creo que ahí el correísmo privatizó cosas que no debía privatizar. Eso significa que no había que hacer. Lo mismo me dirán con las escuelas, lo mismo puedo decir con los hospitales. A ver, en el hospital yo llegué a saber que robaron tal cosa, sí, pero era correcto hacer las cosas y había que empezar a cuestionar solamente los robos. Falta que tú digas que está bien que hagan, pero que roben. Eso es lo que estás dando a entender. No, es que eso lo entiendes tú porque quieres entender. Mira, jamás se va a estar en favor de la corrupción desde ninguna punto de vista. Yo mantengo un criterio siempre, ¿no? Es indudable que existieron cosas positivas en el correísmo, no hay como negar. Sí. Pero fue uno de los gobiernos más corruptos, y no lo digo yo, lo dicen las autoridades, lo dicen las estadísticas, lo dice el endeudamiento. ¿De cuáles estadísticas? ¿De cuáles estadísticas habla? ¿De cuáles estadísticas? Claro, pues en el ambiente legal, ¿quiénes están presos? Es que tú dices, cuando dices las estadísticas, el gobierno más corrupto. A ver, ¿cuál es el dato? ¿Cuánto es el endeudamiento del país? ¿Lo conoce usted? Pero en el tiempo del correísmo. Pero por supuesto. ¿Cuánto fue el endeudamiento? Listo, verá. ¿Cuánto fue el endeudamiento? Ya. ¿No lo conoce? No, le explico. Entonces no, le explico. El endeudamiento del país. ¿Cuánto fue? El endeudamiento del país cuando sale el gobierno de Correa, 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares cuando sale el gobierno de Correa. Hoy por hoy, si usted sabe, un gobierno de Correa con 40.000 millones de dólares en la deuda y con el Producto Interno Bruto de 100.000 millones de dólares, es decir, había un 40%, que es lo que la Constitución permitía. El día de hoy, ¿sí sabe ahora cuánto es el endeudamiento de la deuda externa? Estamos pasando los 85.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha crecido el país? Seguimos en 100.000 millones de dólares por Producto Interno Bruto. Entonces, ¿a dónde está la corrupción? ¿En los 40.000 millones versus 100.000 del Producto Interno Bruto? ¿O está la corrupción en 40.000 millones que ha crecido desde los últimos 8 años y no han parado un poste en el país? Porque está bien que usted... Según su criterio, no hay corrupción en el gobierno de Correa. ¿No hay qué? No hay corrupción en el gobierno de Correa. A ver, lo que hay corrupción es que hay que tener datos, no hay que decir hay corrupción. No, usted me dice corrupción según la estadística, yo le pregunto, ¿cuál estadística? Hay estadísticas económicas, ¿cuál estadísticas judiciales. A ver, usted vea, o sea, Glass está preso porque le dio la gana. Eso le iba a decir. Y si yo voy a decir, muchos funcionarios del correísmo están presos porque les da la gana. ¿Por qué se fueron del país? Le digo otra cosa. ¿Usted ha revisado el proceso de Jorge Glass? Por supuesto. Por supuesto. Yo soy abogado. Y yo he revisado el proceso de Jorge Glass. No he revisado el proceso. Pero por supuesto, yo he revisado, he hecho seguimiento del proceso. A Jorge Glass le empezaron haciendo trampa el primer día. La ley dice, el Código Orgánico Integral Penal, dice que cuando usted tiene una medida cautelar,
No se puede cambiar la medida cautelar, salvo que usted vulnere, eso dice el Código Penal. ¿Sabe lo que le hicieron a Jorge Glass? Le dieron, usted recordará, porque es muy acucioso en el tema político, a él le pusieron como medida cautelar la prohibición de salida del país, ¿sí o no? Jorge Glass dijo, no tengo problema que haya prohibición de salida del país, yo no he hecho nada, estoy aquí andando, sigo siendo vicepresidente. Se dan cuenta que esa medida cautelar no le permitía meter a la cárcel, no le permitía quitarle la vicepresidencia a Jorge Glass, que él iba a seguir siendo vicepresidente. Entonces se inventaron, la doña Diana Salazar la llamó enseguida a audiencia frente a la nefasta jueza Camacho, y le dijo, se me ha ocurrido que vamos a cambiar, está contra la ley, no importa, hay que cambiar porque hay que meterle preso a Jorge Glass. Desde allí comenzaron haciendo trampa. Así que, y a ver, ¿cuál es la prueba fehaciente? ¿Dónde le encontraron a Jorge Glass un solo centavo? Yo no hablo por los otros, seguramente hubo ladronismo en la época de Correa, pero yo le hablo de lo que he revisado, el proceso de Jorge Glass, el proceso de Rafael Correa. ¿Usted ha escuchado que le han encontrado alguna cuenta con dinero o algún dinero o algunos bienes a nombre de ellos, de Jorge Glass y de Rafael Correa? ¿Ha escuchado algo? Bueno, hay muchas situaciones. No, ¿ha escuchado algo, alguna prueba? ¿Verdad que no? No han encontrado absolutamente nada, por eso tuvieron que condenarle por el grupo psíquico. A ver, eso no significa yo que no tenga cuentas a nivel personal, pero yo puedo tener cuentas a nombre de Washington, Barranzueta. Ah, ya, pero es que esa es la suposición. Yo también con esa lógica. Usted también está suponiendo. No. Yo he dicho que no existe. He dicho que no existe porque no ha encontrado, la fiscalía no ha encontrado. Pero está suponiendo, bueno, el principio de inocencia, ¿no es cierto? Todo el mundo pero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero por supuesto. Dijo algún periodista en algún momento, pero usted ya quiere que se hagan un selfie cuando se están llevando billetes. Yo, caso contrario, porque con su lógica, ¿sabe cómo sería? Yo le voy a decir, vea, yo supongo que usted viene asesinando. Oiga, llévenle preso porque yo supongo. No. La inocencia es un derecho fundamental, la presunción de inocencia. A usted yo no puedo condenarle porque yo supongo, yo tengo que mostrar. Hay algunos cambios que se quieren hacer, ¿no? En cuanto al Código Orgánico Integral Penal, uno de ellos se está modificando, está en el CAL ya la ley que está proponiendo el proyecto de ley Novoa en cuanto a los cambios que se quieren hacer. ¿Se refiere a la ley que manda ahora? Sí, así es. ¿Se ha leído esa ley? Por supuesto. ¿Qué le parece a usted? Es la peor insulto al mundo jurídico. Es una cosa, vea, de escrito de muchachos de primer semestre o de preparatoria. Yo he leído artículos, el artículo 11 me quedó claro, incluso que una cosa que vea, ¿qué es lo básico en derecho? En derecho la ley prohíbe, obliga o permite. Todo artículo de la ley que usted lee dice prohíbe, permite o obliga a hacer las cosas. El artículo 11 de ese mamotreto que ha mandado ahora el señor Daniel Novoa, el artículo 11 dice, se prohíbe que los grupos organizados, palabras más, palabras menos, que los grupos organizados utilicen a menores de edad y adolescentes para incorporarles a la delincuencia. Se prohíbe. ¿Y cuándo estaba permitido eso? Se prohíbe lo que estaba permitido. ¿Acaso que eso está permitido? Pero pueden ser cuestiones de forma, ¿no? No, son temas de fondo. En cuanto al tema de fondo, o sea, yo no coincido en algunos, pero muchas veces hay que ser drástico para poder cambiar el Por ejemplo, ¿cómo detenemos la delincuencia? Lo que pasa es que salimos y hablamos, no estoy de acuerdo, pero propongamos soluciones. ¿Qué hacemos entonces? Eso es otra cosa. Entonces, si quieren hablar de soluciones, hablemos. ¿Qué hay que hacer frente a la delincuencia? Hay que ir siempre, cuando uno tiene un problema, hay que ir a ver la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema acá? Que se desatendió el área social. Si se genera miseria, eso está comprobado, no necesitamos yo voy a utilizar una palabra de la izquierda que dicen la deuda social. Yo no la llamo deuda social, pero yo sí creo que tiene que existir un mayor empuje, una mayor planificación en cuanto al tema de educación, que creo que es lo fundamental. En eso sí coincido. Yo creo que la justicia social, porque está comprobado, y esto uno ve en los países con mayor equilibrio social, donde hay menor pobreza, casualmente hay menor delincuencia. Esto pasa en Finlandia y en algunos países en los que uno ve por estadísticas y uno ve, a ver, pero son países del primer mundo. Sí, son países del primer mundo, pero uno tiene que avanzar en esa mirada. Y ahí, ¿por qué no hay delincuencia? Por ejemplo, en Finlandia, yo vi un reportaje muy interesante que las cárceles están quedando vacías. ¿Por qué? Porque ellos cogen a un delincuente porque robó.
y ellos van a la raíz del problema. ¿Por qué robó? Este tipo no tenía trabajo, tenía muchas necesidades, tenía quizás alguna cosa, y ellos trabajan. A ver, usted tenía necesidad, por necesidad, listo, les vamos a ayudar con un trabajo y de esa manera han ido combatiendo y se va superando. Claro, pero aquí no podemos permitir que por necesidad se mate. El matar a alguien es un acto al margen de la ley, nadie lo permite. Son actos de aberración humana. Esos actos, ¿cómo se combaten? Yendo a la raíz del problema, que es la injusticia social, y para combatir... Pero para lograr lo que usted llama esa injusticia social y superarla, es un proceso. Pero por supuesto... Nosotros tenemos que actuar ya, porque en ese proceso podemos terminar perdiendo el país. No, la situación delincuencial que estamos. Todo lo contrario. Porque mire, el tema del proceso, ¿qué pasó? Y ahora de pronto no le gusta. Pero si vamos a la época de correísmo, donde se hace buena inversión social, donde se atiende a la gente, disminuyó cuando Correa llega, el índice delincuencial de asesinatos concretamente, estaba el 7.8% por cada 100.000 habitantes, 7.8%. Correa empieza a hacer una gran inversión social, y eso no vamos a desconocerlo, las escuelas, colegios, becas para los estudiantes y todo eso, y reduce al 5.8% en el 2017 cuando sale Rafael Correa, porque había una sociedad, había jóvenes que tenían posibilidades de estudiar, seguro que no todos. Sí, pero también hay retrocesos en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la famosa tabla de consumo, ¿no? Yo le digo con conocimiento de causa, no sé si lo sabe, yo estoy 14 años de rehabilitación, soy terapista y conozco la gravedad, el daño que causó esa famosa tabla. Primero, cuando nace de una no socialización adecuada, cuando no se hizo ese debido proceso de socializar, cuando la gente empezó a creer y los niños empezaron a creer que la droga ya era libre de consumo aquí en Ecuador, se produce estas situaciones. Yo le decía a alguien en un evento, le decía que hace 30 años acá, habían 4 lugares en Machala donde se vendía droga. Después ya habían 8, después habían 20, y cuando hay esta famosa tabla de consumo, como se la conoce, porque no es el verdadero nombre, comienza a popular, a hacerse muy popular la venta del alcaloide en todo lado, y ya no se hace difícil ver a la gente consumiendo por las calles, ya no se hace difícil ver a la gente consumiendo en los parques. Yo iba a un parque y usted podía ver a alguien consumiendo marihuana, o alguien consumiendo cocaína, y como era pequeña escala, pues nadie decía nada. Yo creo que eso causó un daño tremendo a la sociedad. Mire que las tablas de consumo existen en todo el mundo, además es una norma internacional. Sí. ¿Por qué? Entonces, o sea, yo voy a la simplicidad de decir, es por la tabla de consumo que pasó esto. En absoluto. Estas tablas de consumo, que se llaman umbrales de consumo, realmente están reguladas en todo el mundo. Y esto tiene un principio que es de simple lógica, que no puedes tú poner en la cárcel a gente que está enferma. Lo único que hace eso, y creer que esa es la raíz del problema, absolutamente no. ¿Dónde está la raíz del problema? Sigue siendo la injusticia social que vive la gente, porque es un tema de familiares, es un tema de la familia, que tiene que controlarse. Va a afectar. En Estados Unidos hay un problema grave, un problema muy grave con esto de la droga, porque prácticamente allá es libre prácticamente la droga. Ahí hay un problema grave. Se ha visto que sea libre, está muy regulado. Ya, pero igual uno compra marihuana pero ya es en las tiendas, mucho más en Canadá lo mismo. Claro. Pero no porque mira sea lo que pasa, permitido. escúchame lo que ha pasado allá. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto que entró el joven y mató a los compañeritos y les metió bala a toditos. Problema y causa de la droga. Causa la mayor parte. Yo creo que el alcohol y la droga son los estimulantes. Es lo mismo. Entonces no podemos decir, y yo nunca jamás voy a estar de acuerdo con esa tabla de consumo. O sea, les das más, le das libertad. El espíritu de pronto de la norma o de como terapista, usted como una persona que es un ejemplo de rehabilitación. No era el momento, culturalmente no estábamos preparados para eso. Simplemente se cogió y se la lanzó. Todo es necesario un proceso. El ser humano, como si todos los seres humanos no somos iguales. Entonces, hay muchas personas que lo tomarán como regular, y hay personas que les gusta y les seguirá gustando y terminará. Pero las motivaciones no son la tabla, porque eso tiene otra connotación. Alguien para ir a meterse en la droga
tiene no porque dice, a ver, yo soy un niño sano, estoy aquí muy bien, pero como la tabla me permite, yo voy. No, y yo creo que hay otras motivaciones que tienen que ver con los problemas familiares, y eso si usted hace un estudio va a encontrar que la raíz del chico, del adolescente que sale a consumir droga, no tiene que ver porque él sabe, quizás ni sabe que existe una tabla, pero sabe que su angustia de vida no le permite, no ve futuro, sus padres en crisis, sus padres están en la droga y no tiene ningún respaldo. No es así, no es siempre así. Para llegar al consumo de drogas no es una razón, pueden miles de razones, muchísimos motivos. Sí. Y no necesariamente el tema de la tabla. No, eso para que se facilite y continuar con el consumo. Pero las motivaciones son otras. ¿Qué se dieron? Se afecta. ¿Qué se dieron con esta famosa tabla? A niños vendiendo o todo el mundo cargando pequeñas cantidades, porque tú no lo podías detener, ¿no es cierto? Pero en el mundo, para ingresar al mundo de las drogas, son diversos factores, pues. Sí, claro. Son diversísimos factores. Y entonces, si nos quedamos diciendo que la tabla es el único, la tabla de consumo y la culpa de Correa, yo creo que es una mirada. Yo sí creo que es la culpa de haber puesto esa tabla en un momento son regulaciones a nivel del mundo. Sin una socialización adecuada que permita tener claridad. ¿No fue socialización con los Latin King eso? No, eso fue después, eso lo llevó a la asamblea. 7 de la mañana con 39 minutos. No se ponga molesto, abogado. No se ponga molesto. No se ponga molesto. No, a mí me apasiona la política, pero yo igual, sigo creyendo que debemos ir superando la dialéctica de la política correísta anticorreísta. Yo creo que la gente versus los políticos. Si Daniel Noboa hace las cosas bien, yo creo que si las hace bien, las termina haciendo bien. Yo creo que el correísmo termina abriéndose, aunque Rafael Correa, que lo hemos entrevistado, ha manifestado que no. Pierina Correa ya. Oiga, y se está conversando, Pierina Correa quitó los guantes ya. Pierina Correa se está escuchando mucho que un asambleísta aquí en la provincia dejaría la bancada de RC, ¿no? Posiblemente. Y acuérdense que solo hay 2 aquí, ¿no? Posiblemente. Y que uno de ellos se iría, ¿no? Posiblemente. Vamos a ver. No creo. Yo creo que se me hace difícil creerlo, pero yo creo que mira, yo sin ser ahora cada vez me caen más mal los correístas, pero trato de ser correísta y ahora ya no eres correísta. Yo nunca he sido correísta, porque a mí los correístas me tachan de anticorreísta, porque digo lo que digo. O sea, a mí me importa un rábano si es correísmo o es anticorreísmo. Yo creo que la política se debe analizar al margen de las personas, sino de los hechos frente a la ciudadanía. Y en eso el correísmo ha hecho de la peor desgracia. Hablemos un poquito, porque yo en verdad todavía no he profundizado tanto por cuestiones personales, por cuestiones de familia, que hemos pasado un poquito momentos difíciles, pero analicemos un poco este proyecto que pretende instaurarse, ¿no es cierto? El proyecto del correísmo. El proyecto del correísmo. No. Me refiero a lo que está presentando el presidente en cuanto a endurecer las normas. El tema de la ley. Sí. O sea, es un tema necesario, ¿no es cierto? No digo que todo esté bien, pero digo que es necesario tomar ahora decisiones, ¿no es cierto? Sin que haya una asamblea constituyente, Hasta que se arme una asamblea constituyente y todo eso. Que sí se puede hacer, sin hacerse asamblea constituyente se pueden cambiar las leyes. Claro, yo creo que hay voluntad, si hay voluntad política. Yo creo que incluso el correísmo estaría muy de acuerdo si se trabajara desde la asamblea. Yo creo que las leyes deben trabajarse desde la diversidad de la asamblea para poder hacer de mejor manera. No venir aquí con proyecto urgente, pero ya les digo, no es exageración, es un mamotreto legal. O sea, no tiene contenido, no tiene objetos, porque mandan diciendo que es una ley económica urgente y quieren reformar el Código Penal. Si usted manda una ley, incluso la Constitución prohíbe que se mande dos temas, y aquí está mezclando temas penales, económico casi no hay nada, me parece que hay 1 o 2 artículos del tema económico. ¿Cómo mandas una ley, creo que tiene como cerca de 40 artículos, diciendo que es económica urgente, y pones dos artículos que habla de economía? ¿Cómo entiendes eso? Bueno, ahí hay temas importantísimos que yo creo que algunos no van a pasar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál tema? Por ejemplo, a pesar de que sea necesario y se lo implantó Bukele allá, ¿no? Hay temas que
que yo siempre he sido uno de los defensores de la inviolabilidad de domicilio. Ahora con esta norma, pues cualquiera se te puede, cualquiera, entre comillas, ¿no? La policía, el ejército, se te puede meter en la casa, te pueden detener sin una orden de juez, y todo esto puede pasar, ¿no es cierto? Sí coincido en cuanto a las medidas que se dan como manera alternativa a la prisión preventiva, ¿no? Y la prisión preventiva ya no se convierte de último ratio, sino ahora puede ser considerada de primera, ¿no es cierto? Yo en eso sí estoy de acuerdo, pero en otros temas, pues se me hace difícil de pensar que en un Estado de Derecho se puedan dar estas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿usted qué piensa de esto? Sí, yo creo que hay como dos temas. El tema de que haya libertad para que un supuesto, como llaman, bloque de seguridad político, no jurídico, político, pueda decir, Guacho ha cometido, consideramos que Guacho ha cometido un delito, vamos y rompamos las puertas y todo eso, sin argumento jurídico, político, o sea, y puedes caerme mal. Yo estoy en el ministerio, Guacho me cae mal, oye, háganle alguna cosa y díganle que te van a caído mal, y eso convertiría, esa actitud sería legal, si es que esta ley se aprobaría. No podría Guacho ni siquiera reclamar, oiga, ¿por qué hicieron? Yo no he hecho nada, ¿y por qué me vienen a romperme las puertas y arrastrarme aquí? Es lo que hizo Bukele, lo que tú me Eso decís. está en la ley. Yo creo que no sería tan fácil así como lo estamos manejando. Es que dice que va a tomar decisión sin orden judicial. El bloque de seguridad podría decidir a dónde hay que hacer los allanamientos cuando considere que... Pero no va a ser tan que ahorita te digo y vamos y allanamos. Tiene que haber una inteligencia, tiene que haber un seguimiento. Tampoco... Pero se presta para las revanchas políticas. Y la política... En la politiquería que vivimos es básicamente venganza. Yo soy un poco positivo también, yo soy un poquito más positivo. Yo sí creo que debe haber cambios, Jorge. Debería ser. Yo creo que... A ver, cuando hubo la época de Febres Cordero, ¿cómo se llamaba esa ley? Que se me fue el nombre. Cuando en la época de Febres Cordero. No había los famosos escuadrones volantes. Les comento, yo poco recuerdo de Febres Cordero, pero él no utilizaba la ley. Febres Cordero hacía al margen de la ley. No, Febres Cordero sí utilizaba la ley porque era el dueño de todos los juzgados y tribunales. Febres Cordero utilizaba la ley cuando le convenía, pero para las fechorías. Recuerdo que en la época de Febres Cordero se desaparecieron los hermanos Restrepo. Pero por supuesto. Y eso no estaba dentro de la ley. Indudablemente, más allá de lo que se pueda decir de Febres Cordero, yo creo que en algunos casos actuó de manera correcta, era el dueño del país bien puesto, ¿no? Yo recuerdo, y se me asimilaba un poco, sino que era más estilizado Febres Cordero que Correa, porque Correa era un torpe que un sábado salía en una cadena y decía, y a la fiscal de Milagro, verá, y el juez, o sea, no puedes de esa forma. Era más elegante Febres Cordero, pero hacía lo mismo, era el que dominaba en las cortes y juzgados, con una llamada telefónica. No, pues las tanquetas que puso en la corte. Las tanquetas para proteger la corte. Para proteger la corte, para que no cambie nada. Porque era una corte hecha a medida de él y cuando quisieron... Pero sin embargo, mucha gente ahora también dice cómo existieron Febres Cordero, ¿no? Sí, porque la gente, mira que eso tiene una raíz. Eso tiene una raíz desde la colonización. La mayoría del pueblo quiere que alguien lo domine, no quiere ser libre. Aunque sea duro esto decir, pero estamos enseñados a que el patroncito mande, porque en el tiempo de la esclavitud de la colonia, lo que hacía era el patrón, lo que decía el patrón era palabra de Dios, y el indio obedecía, y todavía tenemos ese mentalizador, no de seres humanos libres, sino ojalá que viniera alguien como Bukele, ojalá que fuera un Febres Cordero que venga a golpearnos y hacer lo que sea para poner orden en este país. Yo creo que esa mentalidad hay que ir superando. O sea, mentalidad de hombres libres, de seres humanos razonables, que tenemos que decir, a ver, conversemos, a ver cómo vivimos de mejor manera, en la que todos podamos vivir en armonía, de que todos seamos libres y conversemos, hablemos de libertad entre todos. ¿Por qué tenemos que pedir un patrón que venga a garrotearnos? Ojalá que viniera un patroncito. Yo creo que esa mentalidad sigue siendo mentalidad colonizada. Yo creo que hay momentos y momentos, ¿no es cierto?, en que se debe actuar y en otros que se debe pensar de una manera distinta. Yo creo que prácticamente la delincuencia nos ha ganado aquí en el Ecuador. Les ha ganado, yo diría, le ha ganado a los políticos,
Porque ¿quién tiene que controlar? Usted ni yo no somos los que estamos encargados de controlar. No está pero sí, todos formamos. Pero la clase política. Todos formamos el Estado. No, a ver. Nos termina ganando a todos. Cuidado con asumirnos como ciudadanía que somos responsables de. No. Aquí hay responsables políticos que son encargados. Yo digo, nos ha ganado. Sí, pero no. A la clase política que gobierna desde hace 8 años aquí, le ha ido ganando. ¿Por qué? Porque ha ido metiéndose en la policía, se ha ido metiendo en los militares, se ha ido metiendo en las élites políticas a tal punto que toman decisiones el narcotráfico. ¿No pasaba esto antes con Correa? Por supuesto que no. Había un control político. Porque había negociaciones con las mafias. Entonces que hagan las negociaciones con las mafias. Ese es Guachito. Pero que hagan las negociaciones. No, es otra cantaleta. ¿Dónde está el dato? ¿De qué? Porque que hagan las negociaciones, entonces que hagan las negociaciones con los delincuentes, que se acepten la compra de droga. ¿Dónde están los datos de eso? Claro, que sea libre la droga. A confesión de parte del relevo de prueba. A ver, si usted que Arauz decía, nos vamos a sentar con los líderes delincuenciales a conversar en una mesa. Sí, mire, usted es periodista, y eso de ahí que acaba de decir, eso es total una falacia sacada de contexto. Sacada de contexto. ¿Por qué sacada de contexto? ¿Por qué? Porque la declaración completa que hizo Andrés Arauz en ese tema es lo que hizo relación a lo que se hacía antes en el tiempo, cuando él era parte del ministerio, cómo se hacía, y él dijo vamos a hacer lo mismo. Le voy a pedir su número de teléfono y le voy a dar el video completo. Eso, pero completito. Porque lo que se hacía alusión, ¿cómo se hacía en tiempo de Correa? Había el Ministerio de Coordinación de Seguridad, que integraba la coordinación de seguridad, integraba fiscalía, policía. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué se hacía? Decía, a ver, ¿cuáles son los 20 más buscados? Y atrás de eso, cada semana que se reunían, hacían la evaluación. A ver, policía, ¿qué ha hecho con este más buscado? ¿Qué hay de datos? A ver, justicia, porque se reunía, ese era el ministerio coordinador. Y Andrés Arauz dijo, vamos a hacer eso, vamos a hablar todas las semanas de los 20 más buscados. Y entonces, ¿y qué ha pasado con los 20? Y sacaron esa partecita donde dice los 20, vamos a hablar con los 20 más buscados. No, nos sacaron de contexto eso. Nos vamos a sentar en una mesa a conversar con los líderes para llegar a acuerdos. Pero mire que eso que usted dice no tiene ni siquiera lógica. Eso no tiene ni lógica. ¿Por qué yo le estoy diciendo lo que dijo Arauz? No, por eso digo, porque es un error lo que usted dice. Porque lo que no tiene ni siquiera. ¿Cómo se va a sentar? Si son los más buscados, se supone que andan prófugos. ¿Cómo te vas a sentar con los líderes? Yo no he dicho más buscados. Usted dice que cada semana se reunían. Se reunían y hablaban de los más buscados. Yo le digo que con los líderes se iban a reunir, no con los más buscados. No, por eso. Él lo dijo, pero ¿con cuál líder? Se lo voy a enviar. Si se supone que son líderes delincuentes, lo cual deben estar en la cárcel. Él está hablando bobera. Él está hablando, Arauz habló bobera. Lo sacaron de contexto ese tema. No siempre los líderes de los GDO tienen boleta de captura. Uno famoso aquí recién tiene boleta de captura hace 3 semanas. 7:51. Queremos agradecer al abogado Rodrigo Lozano para irnos a una pauta. Nos entretenemos luego acá en la discusión. Hay muchas cosas importantes que hablar, hay muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado en este espacio y ya estaremos